Buenos días, soy Dr. Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV y Neurocirugía TV. Tenemos el placer de tener a Dr. Griselda, una neurocirujana pediátrica de Ciudad de México. Ella va a hablar de prevención y tratamiento de complicaciones en el tratamiento de hidrocefalia. Y vamos a empezar primero el panel. Puede introducir, vamos a uno por uno. Griselda, no puede encontrar cuando tú estás compartiendo su pantalla. Ok. Lo siento, pero vamos a salir Ok. su PowerPoint un segundo. No, ok, es demasiado problemas, podemos encontrar más tarde, ok? Ok. Ok, vamos a encontrar los panelistas después de Griselda. Ok, Griselda, bienvenidos y puede introducirte su experiencia, su escuela, universidad, después de empezar su charla. Y bienvenidos. Ok, Griselda. ¿Quieres que me presente o que presente la plática? Ok. Bueno, yo soy la doctora Griselda Ramírez, soy neurocirujano y neurocirujano pediatra del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Soy profesor titular del curso de neurocirugía pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente presidente de la sección de neurocirugía pediátrica de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Puede ver su presentación, por favor? Sí. Bueno, el tema que yo voy a tratar y que les voy a exponer a ustedes es sobre la prevención de complicaciones en el tratamiento de la hidrocefalia. Uno de los puntos que son muy importantes, bueno, todos conocemos, bueno, quienes somos neurocirujanos, todo el sistema ventricular, la fisiología del líquido cefalorraquídeo, la circulación, la absorción del mismo. En los años más recientes se han hecho descubrimientos muy interesantes dentro de las neurociencias y principalmente enfocados hacia el descubrimiento del sistema linfático subaracnoideo y el sistema gliolinfático cerebral, que también se encuentran implicados dentro de lo que es la dinámica y la circulación de este líquido y que probablemente aquí nosotros podamos encontrar en un futuro alguna respuesta al tratamiento verdadero de la hidrocefalia y la resolución más bien de la hidrocefalia. Y bien, la hidrocefalia como tal no es una sola entidad o una enfermedad, es un fenómeno que sucede como resultado del efecto de una gran diversidad de patologías. Algo que es muy relevante es que no es exclusivo de la edad pediátrica. Desafortunadamente, dentro de la neurocirugía general, la hidrocefalia se encasilla solamente en pediatría y no se considera que la hidrocefalia puede presentarse en el adulto joven y en la actualidad principalmente en el adulto mayor, y que esta se asocia a múltiples patologías derivadas del tratamiento o derivadas del desarrollo de otras patologías. Algo que es muy importante es identificar la seguridad del paciente con hidrocefalia. Desde los últimos 20 años se ha estado haciendo un gran énfasis en cuanto a la seguridad del paciente y la atención del mismo. Esto con la finalidad de reducir la morbilidad que nosotros podemos desarrollar en estos pacientes y reducir también la mortalidad de los mismos. Entonces, estos son los puntos principales que vamos a abordar en esta conferencia sobre la seguridad del paciente con hidrocefalia y la prevención de complicaciones. Aquí podemos ver el punto principal es identificar la causa probable de la hidrocefalia y esto va de acuerdo al grupo etario. La evaluación de la comorbilidad del paciente también es otro factor muy importante que va a determinar también el riesgo en cuanto a la aparición de complicaciones. La planeación y la selección de la técnica quirúrgica, ya sea endoscópica o el establecimiento de la colocación de un sistema valvular para el tratamiento de la hidrocefalia, esto es fundamental también
aun y cuando el paciente nos llegue como un caso urgente con hidrocefalia hipertensiva. La selección apropiada del sistema valvular de acuerdo al gradiente de presión es muy importante. Ya lo comentó Gerardo Sánchez en su conferencia. Es muy importante saber cuál es el gradiente de apertura para poder saber qué tipo de válvula vamos a utilizar con ese paciente y de acuerdo al grupo etario, a qué presión lo vamos a llevar, a qué presión intracraneal. Eso es muy importante también para la prevención de complicaciones. Otro de los puntos importantes, ¿cómo vamos a elegir el perfil de la válvula? Tenemos válvulas que son neonatales, válvulas con perfil pediátrico y válvulas con perfil del adulto. Aquí hay algo que es muy importante, es que la mayor parte de estas válvulas manejan los mismos rangos de presión cuando son por gradientes de presión. Lo único que cambia es el perfil y el tamaño de las mismas, lo cual disminuye también el riesgo de complicaciones por exposición, principalmente cuando estamos tratando pacientes con una gran comorbilidad, con desnutrición, pacientes con inmunosupresión o aquellos que han sido sometidos a radioterapia. El seguimiento apropiado del paciente. Esto es también fundamental. No se puede colocar un sistema valvular y abandonar al paciente como si no hubiera pasado absolutamente nada porque ya resolvimos la hipertensión secundaria a la hidrocefalia. Estos pacientes, una vez que en el caso de los cuales se coloca un sistema valvular, se tiene que dar un seguimiento a largo plazo, sobre todo para la detección y tratamiento oportuno de complicaciones. También en aquellos pacientes que han sido sometidos a una técnica endoscópica como tercer ventriculostomía, es muy importante dar el seguimiento, principalmente en aquellos que tienen asociación de la hidrocefalia a tumores como lo son los meduloblastomas, que son tumores neuroectodérmicos primitivos, pero que pertenecen a la familia de los tumores embrionarios y que son los que predominantemente nos dan metástasis subaracnoideas, y estas metástasis subaracnoideas nos pueden obstruir esa comunicación endoscópica que realizamos previamente para el tratamiento urgente de la hidrocefalia. El primer punto es, como ya se los mencioné, es identificar la causa de la hidrocefalia. En los niños, sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes menores, tenemos que identificar las causas. Si esta es por malformaciones congénitas, ya sea por estenosis del acueducto o múltiples otras malformaciones asociadas a malformaciones de la unión cráneo-vertebral. La presencia de hemorragia de la matriz germinal en aquellos bebés que tienen el antecedente de haber sido recién nacidos pretérmino. Algo que es muy importante y que todavía seguimos viendo desafortunadamente en los países en vías de desarrollo es las meningoencefalitis bacterianas, principalmente por aquellas enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. La infestación parasitaria, que todavía sigue siendo un problema prevalente a nivel mundial entre la cisticercosis y la hidratidosis, también nos pueden dar como consecuencia el desarrollo de hidrocefalia, y esto es algo que nosotros vemos predominantemente en el adulto con la hemorragia subaracnoidea, ya sea traumática o no traumática, en este caso por rupturas de aneurisma. Son pacientes generalmente entre los 40 y los 70 años de edad, en los cuales tenemos que estar muy pendientes del desarrollo o no de hidrocefalia. En pacientes que tienen tumores intraventriculares, predominantemente en aquellos que ocupan el tercer ventrículo, la región pineal y el cuarto ventrículo, son los más susceptibles de producirnos hidrocefalia por obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y algo que es muy importante, principalmente para aquellos que se dedican al tratamiento del adulto. Los adultos mayores tienen, cada vez se realiza con mayor frecuencia el diagnóstico de hidrocefalia normotensa. Y son este grupo que tiene la mayor comorbilidad por diabetes mellitus, por insuficiencia renal crónica, hipertensión, los cuales se convierten en los más complejos de dar un tratamiento sin que nosotros lleguemos a ocasionar alguna complicación.
Aquí también la mortalidad se eleva casi el 30% de los pacientes. Y bien, el segundo punto es la evaluación de la comorbilidad. Aquí vamos a hablar en el paciente pediátrico, donde nosotros tenemos que evaluar bien qué otras malformaciones congénitas tiene ese paciente aparte de la hidrocefalia. Mi paciente tiene espina bífida, tiene la presencia de un onfalocele o gastrosquisis o tiene una cardiopatía compleja. Son aspectos fundamentales para el manejo que vamos a dar a estos pacientes y disminuir los riesgos de complicaciones. ¿Qué otras patologías vemos en el grupo pediátrico? Las discrasias sanguíneas como las púrpuras trombocitopénicas, la hemofilia, principalmente por deficiencia de factor 8, y la enfermedad de von Willebrand. Todos estos son aspectos que tenemos que evaluar previo a el tratamiento quirúrgico que nosotros vayamos a efectuar, sea una técnica convencional o sea una técnica endoscópica. Como ya se les había mencionado, estos son algunos de los aspectos de comorbilidad que vemos en el adulto mayor principalmente con hidrocefalia y en hidrocefalia normotensa. Son pacientes que los tenemos con insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, pueden tener otras miocardiopatías asociadas a hipertensión arterial sistémica, hipertensión pulmonar y también, bueno, en nuestros países seguimos teniendo tuberculosis sistémica desafortunadamente porque no se da un tratamiento, no se hace una prevención adecuada y un tratamiento, no se siguen los tratamientos para la tuberculosis. Factores de riesgo que podemos encontrar también en este tipo de pacientes son la inmunosupresión, principalmente en aquellos pacientes que nosotros vemos con cáncer e hidrocefalia, pacientes que están recibiendo quimioterapia o radioterapia por tumores del sistema nervioso central. Esta es una situación que nos pone en riesgo también, bueno, al paciente de poder desarrollar algún tipo de infección. La manipulación de los tejidos también es una situación muy importante en el paciente con inmunosupresión. El paciente que ha sido sometido a radioterapia, las características de la piel cambian radicalmente y lo hacen más susceptible a que tenga una cicatrización más lenta, que se puedan exponer más fácilmente en los sistemas y también los pone en mayor riesgo de poder desarrollar bacteremias o sepsis. Otro de los aspectos importantes dentro de los factores de riesgo está el antecedente de cirugías abdominales como laparotomías exploradoras, la presencia de gastrostomías, colostomías o el antecedente de haber tenido una cirugía de apendicectomía. Otros procedimientos de cirugía previa, la presencia de procedimientos urológicos como las derivaciones urinarias. Todas estas situaciones tenemos que considerarlas en el momento de que vamos a tratar a un paciente con hidrocefalia. En este caso, principalmente cuando vamos a colocar un sistema valvular hacia otra cavidad. En este caso, el abdomen, puede ser a tórax, puede ser a nivel atrial, etc. Pero todos esos factores son fundamentales para poder hacer una prevención adecuada de complicaciones severas en nuestros pacientes. Y bien, este es un cuadro que es muy ilustrativo del Instituto Barrow, donde se hace toda la correlación de la circulación del líquido cefalorraquídeo y dónde puede estar la obstrucción a la circulación normal del líquido cefalorraquídeo para poder hacer un tratamiento apropiado a estos pacientes y que pacientes también pudiera ser más conveniente hacer una tercera ventriculostomía endoscópica versus utilizar una técnica convencional con un sistema valvular, ya sea cavidad peritoneal, atrial o pleural, principalmente. Aquí, una de las situaciones más importantes dentro de los puntos que señalamos dentro de la seguridad del paciente es la planeación y la selección de la técnica quirúrgica. Es aquí fundamentalmente donde se produce más del 70% de las complicaciones, no en el quirófano. La planeación nos va a permitir que nosotros podamos hacer una adecuada prevención de complicaciones. Si nuestra planeación es errónea,
el paciente está condenado a tener una complicación que puede ser de leve a severa. Y aquí, bueno, dentro de las técnicas que tenemos ya lo mencionaron, Luis ya lo mencionó perfectamente, la utilización de la tercer ventriculostomía endoscópica y sus indicaciones. Y también tenemos, obviamente, la colocación de sistemas valvulares, que ya mencionó por una parte también Gerardo Sánchez. Bien, para hacer una tercer ventriculostomía endoscópica sí se requiere de un entrenamiento, obviamente, durante la residencia para poder tener las competencias necesarias para poder efectuar un procedimiento de esta magnitud. La tercer ventriculostomía endoscópica no es un procedimiento inocuo y no está exento de complicaciones que pueden llegar a ser inclusive también mortales si no se tiene un adecuado entrenamiento en la realización de este tipo de procedimientos. El centro médico se inició en 1994 con el doctor Jaime Diego Pérez, la introducción de la endoscopía cerebral en los pacientes en el Hospital de Pediatría, donde se empezó... Griselda, no puedo oír. ¿Cómo no me escuchas? Bueno. Sí, puedo oír. ¿Ya? Ya, bien. Bien, la endoscopía se inició en nuestro hospital, en el Hospital de Pediatría, en Centro Médico, con el doctor Jaime Diego Pérez, en el tratamiento de la hidrocefalia septada, en el tratamiento de lesiones intraventriculares y tumores intraventriculares. Básicamente es una técnica que ayuda a algunos pacientes, no a todos, de acuerdo a la selección de los mismos y de acuerdo a la causa de la hidrocefalia, podrá tener un buen efecto en cuanto a la resolución de la hipertensión intracraneal, pero es importante, como ya lo mencioné hace rato, tener el entrenamiento apropiado para el manejo del endoscopio, para guiarse anatómicamente dentro del sistema ventricular y poder efectuar con seguridad la perforación de la membrana premamilar y de la membrana del Lilliquist para poder asegurar que se tiene una comunicación apropiada. Y tener mucho cuidado, sobre todo en el manejo del espacio subaracnoideo prepontino, sobre todo con las estructuras vasculares. Es por eso que en los últimos, al inicio, cuando se empezó a retomar las técnicas endoscópicas, se utilizaban para hacer las perforaciones las pinzas Caimán. En la actualidad, bueno, ya se utilizan los sistemas de balón para poder hacer con mayor seguridad y amplitud este tipo de perforaciones para poder hacer una comunicación mucho más segura. Y bien, cuando no tenemos la posibilidad de tener un endoscopio para hacer los procedimientos de tercer ventriculostomía, o que definitivamente el paciente por sus características no es candidato a una endoscopía, tenemos que hacer una selección apropiada de la válvula, ya sea por gradiente de presión o por control de flujo, y adecuarnos al perfil de la misma de acuerdo a las características propias del paciente, al peso, a la estatura, a el resto de la comorbilidad que nosotros ya referimos previamente. Así tenemos, bueno, existe una gran cantidad de sistemas valvulares que han ayudado a lo largo de los más de 60 años a controlar la hidrocefalia en los pacientes. Muchos de estos diseños se han ido modificando con el paso de las décadas. Cada uno ha mejorado sus materiales con los cuales están realizados, al igual que sus perfiles y el control también de las presiones de apertura y cierre para el flujo de líquido cefalorraquídeo. Y así tenemos, bueno, de acuerdo a los grupos etarios, tenemos perfiles neonatales, pediátricos o del adulto, las presiones diferenciales que van de baja, media o alta, y los sistemas valvulares programables, los sistemas por control de flujo y los antigravitacionales. Todos ellos tienen funciones muy específicas y deben de elegirse de acuerdo a las características de la hidrocefalia y del paciente. Algo que es muy relevante también es
Hay válvulas que tienen un perfil muy alto, como son la Puden-Schultz, las válvulas neonatales que tienen un perfil muy bajo que permite evitar o reducir el riesgo de una exposición del sistema. Cada uno dependerá su elección dependiendo, como ya dijimos, de las características del paciente. Bueno, dentro de la prevención tenemos que ver factores relacionados a la técnica quirúrgica y estos son los más importantes dentro de los riesgos de complicaciones que podemos tener en el tratamiento de hidrocefalia en los pacientes. Estos son la inapropiada manipulación de las prótesis y un tiempo quirúrgico prolongado. Ya desde los años 90, el doctor Moritz Schultz había realizado un estudio muy interesante de casos y controles para la evaluación de la reducción de los riesgos de infecciones relacionadas a la colocación de sistemas valvulares en pacientes con hidrocefalia. Y estos son algunos de los puntos que él refirió como los más importantes relacionados con la reducción de las infecciones. Otros factores relacionados a las técnicas quirúrgicas están las perforaciones de víscera hueca, esto cuando se colocan al abdomen, la perforación intestinal a nivel parenquimatoso. También existe el riesgo de que si no se realiza una adecuada colocación del catéter intraventricular, podemos llegar a generar el desarrollo de hematomas parenquimatosos o hemorragias intraventriculares. En la manipulación de los colgajos cutáneos, si no hacemos una adecuada incisión preservando la vascularidad y la irrigación de esos colgajos cutáneos, podemos condenarlo a ese paciente a que haga una necrosis del colgajo cutáneo con la exposición del sistema valvular. Al igual puede haber erosión de la piel cuando se colocan a nivel de lo que es el tejido subcutáneo y no subgaleales a nivel del cráneo, como lo podemos ver en esta imagen, donde se realizó muy superficial la colocación del sistema y aparte también por las características del paciente, hizo que se erosionara la piel más fácilmente con una exposición secundaria, pero esta es una situación en la cual el procedimiento quirúrgico no se llevó a cabo de la manera correcta. Al igual también cuando no se hace un cierre apropiado de los tejidos en el abdomen, también hay apertura del tejido con fístulas, con infecciones, y todo esto va en relación a la colocación del sistema. Al igual también cuando no se coloca correctamente el catéter intraventricular que queda prácticamente afuera o dentro del parénquima, la punta del catéter, ese paciente va a desarrollar una fístula de líquido cefalorraquídeo como en este caso, o cuando se hace una manipulación inapropiada también en la colocación del sistema, podemos erosionar, si se colocan materiales que puedan quedar expuestos hacia la piel, estamos condenando también al paciente a tener una colonización con exposición del sistema. Y las infecciones no son únicamente de la piel. Aquí el problema es que se puede volver no nada más la infección a nivel del sistema ventricular. Podemos ocasionar una infección sistémica, una sepsis en el paciente con graves secuelas o inclusive llevar a la muerte al paciente. Estas son algunas de las complicaciones también que se pueden presentar durante el procedimiento quirúrgico cuando no se hace apropiadamente. Las migraciones de los sistemas ventriculares, del sistema valvular, del catéter distal o del catéter proximal, cuando no se hace un adecuado ajuste al momento de colocar la válvula, tenemos esas migraciones con desarrollo secundario nuevamente de hipertensión intracraneal. Y tenemos que investigar en dónde está la falla. La falla fue proximal o distal y qué fue lo que pasó, que no se hizo correctamente con ese paciente y resolverlo de la mejor manera. En estos casos se tiene que hacer la intervención en conjunto con el servicio de cirugía
pediátrica o cirugía general de adultos para la extracción del catéter mediante la laparoscopía. Esto es algo que no es común, es algo que es muy, muy extraordinario, que es la formación de anudaciones de los catéteres distales que nos pueden ocasionar también falla en la función del sistema. Esta es una situación que raras veces se llega a presentar, sin embargo hay que considerarla también cuando tenemos una fístula de líquido cefalorraquídeo en un paciente que recientemente se le ha colocado un sistema valvular. Y bien, dentro de la prevención, como ya lo habíamos visto, es importante saber qué características tiene el paciente. El paciente está sometido a quimioterapia, tiene cáncer, tiene inmunosupresión, el paciente es obeso, tiene una cirugía abdominal, etcétera. De eso va a depender mucho todo el manejo en cuanto a la planeación de la cirugía y la colocación del paciente cuando vamos a hacer un procedimiento de colocación de sistema valvular. En la actualidad, ya con el advenimiento de la endoscopía, ya no es necesario colocar sistemas en Y para colocar dos catéteres intraventriculares unidos a un sistema valvular para la derivación del líquido cefalorraquídeo. Estos procedimientos se realizaban hace aproximadamente 20 años. Sin embargo, sigue siendo una opción cuando no se cuenta con endoscopía para la comunicación del sistema ventricular. Como bien lo mencionó Luis, la tercera ventriculostomía endoscópica es muy útil en algunos de los pacientes en los cuales sabemos que la obstrucción está dada por una estenosis del acueducto de Silvio y donde puede haber una comunicación muy efectiva. En algunos pacientes con tumores de la fosa posterior que sabemos que no va a producir metástasis subaracnoideas, es una gran opción para el tratamiento y resolución del hidrocefalia. Y bien, otro de los puntos importantes que mencionamos en la seguridad está la detección y tratamiento oportuno de complicaciones. Y bien, las complicaciones se consideran efectos adversos del tratamiento y son definidas como lesiones no intencionadas en el proceso de la atención médica, que sin embargo repercuten en una estancia prolongada con altos costos en la atención en salud y que pueden llegar a producir discapacidad permanente o inclusive la muerte. Esta es un artículo de revisión muy interesante que se realiza a través de un departamento de emergencias para poder evaluar las complicaciones de sistemas valvulares en los niños. Y es un estudio basado en evidencia donde se obtuvieron esta serie de preguntas que se deben de realizar a momento de que en el seguimiento alguno de los pacientes llega de forma urgente o emergente a las unidades hospitalarias y donde se debe de preguntar inmediatamente al familiar por qué se colocó inicialmente la válvula. Generalmente cuando llegan a urgencias, el médico de urgencias no conoce absolutamente nada del historial de estos pacientes y tiene que abordarlo de la mejor manera para poder ayudar dentro de la resolución del proceso de atención en estos pacientes. Se debe investigar cuál fue la causa por la cual se colocó esa válvula, en qué fechas fue colocada esa válvula. Esto es importante porque aquellos pacientes que presentan disfunción valvular en los primeros 8 meses posteriores a la colocación de un sistema, también se debe de hacer el escrutinio para la relación con neuroinfecciones o colonización del sistema valvular. Saber si este paciente tiene un historial de recambios valvulares y cuándo fueron realizados estos, además de saber si este paciente tiene un historial previo de infecciones relacionadas con la colocación de válvulas. Saber cuáles fueron los síntomas previos a las disfunciones valvulares y si los síntomas actuales son similares a los casos anteriores.
Algo que es fundamental es saber qué tipo de válvula le fue colocado. Esto es una información que mucha gente no se la da a los pacientes y es fundamental saber si este paciente se le colocó una válvula de presión baja, tiene una presión media o de presión alta, si es una válvula programable, si es una válvula que es antigravitacional o si tiene un sistema antisifón. Es fundamental aquí en todos los servicios de neurocirugía que esta información al egreso del paciente le sea otorgada, ya sea al paciente si está en condiciones de saberlo o al familiar o al tutor o cuidador primario. Algo que también es importante saber si el niño actúa de forma diferente desde que inició su enfermedad o ha cambiado su conducta. Esto va principalmente para aquellos pacientes que tienen retraso cognitivo, retraso del desarrollo, porque ellos muchas veces no van a tener manifestaciones clásicas de hipertensión intracraneal. Generalmente son cambios conductuales que tienen cuando inician con disfunción del sistema valvular. En los lactantes y escolares siempre hay que tener en consideración, principalmente lactantes y en aquellos pacientes pretérminos que tienen sistemas valvulares para el tratamiento de hidrocefalia, muchos de ellos no tienen manifestaciones de fiebre asociadas a un proceso infeccioso. Si el paciente se presenta con hipotermia, es un foco rojo en ese paciente y se tiene que investigar si este paciente tiene un proceso infeccioso asociado al sistema valvular. Ya en la etapa escolar y en el adulto generalmente sí tendremos manifestaciones de fiebre. Otros datos clínicos que podemos ver son la irritabilidad, la cefalea, que es predominantemente matutina, y eso va en relación al ciclo circadiano de la producción de líquido cefalorraquídeo, que principalmente se produce durante la madrugada, lo cual hace que se incremente la presión intracraneal en el paciente que tiene disfunción valvular. La presencia de dolor abdominal también es muy importante en estos pacientes para descartar la presencia de pseudoquistes abdominales. También cuando tienen colonización de los sistemas valvulares, los pacientes debutan con evacuaciones diarreicas. Esto nos tiene que hacer pensar que este paciente tiene alguna complicación relacionada con la colocación de un sistema valvular ventrículo peritoneal. ¿Cuáles son los tipos de complicaciones y causas de estas complicaciones en los pacientes? La falla mecánica de los sistemas valvulares se puede dar por obstrucción de la válvula, por fractura del sistema, principalmente el catéter distal, la desconexión del sistema y con la migración del catéter distal o del catéter intraventricular y la perforación del sistema valvular. Y esto puede ocurrir principalmente durante el procedimiento quirúrgico. La perforación se puede dar inclusive con las agujas que utilizamos para suturar la piel. Y una pequeña perforación puede ocasionar una falla mecánica y poner en riesgo de una fístula e infección a este paciente. Las infecciones también es un problema importante, es una complicación quizá la más frecuente de todas, que se asocian principalmente a la colonización de los sistemas por bacterias propias de la piel, principalmente el Staphylococcus epidermidis, pero en la actualidad también vemos una serie de bacterias multiresistentes como son las pseudomonas, las enterobacterias y el Acinetobacter. Micóticas son poco frecuentes que veamos una asociación principalmente con Candida albicans en pacientes que tienen además comorbilidad por inmunosupresión, y parasitarias principalmente en aquellos pacientes que tienen antecedente de cisticercosis principalmente ventricular. La falla funcional se puede dar también y esto puede producirse por el sobredrenaje y esto se da dependiendo del tipo de sistema que se le haya colocado.
Si se le colocó una válvula de presión diferencial baja a ese paciente, obviamente vamos a tener mayor riesgo de sobredrenaje. Y esto nos puede llevar también al desarrollo de un síndrome de ventrículo sin hendidura que muchas veces es muy complejo de tratar. La presencia de pseudoquistes abdominales también es otro de los problemas que podemos ver en los pacientes. La presencia de ascitis también. La ascitis se produce porque hay una incompetencia en la absorción del líquido cefalorraquídeo por el peritoneo. Y esto lo podemos ver principalmente en aquellos pacientes que ya han tenido colonizaciones del sistema. La presencia de metástasis, principalmente en aquellos que han tenido tumores embrionarios, como es el caso de los meduloblastomas, que también pueden llegar a obstruir el sistema valvular. Otro de los puntos que hay que recalcar es la presencia de infecciones relacionadas a los sistemas valvulares. Esto es, bueno, la epidemitis, de acuerdo a los reportes internacionales, puede ir desde el 5 hasta un 41%, dependiendo de las características de los pacientes y de los hospitales en donde se llevan a cabo los procedimientos de tratamiento de la hidrocefalia. Lo aceptado es menos del 15% dentro del rango para el manejo de infecciones relacionadas a hidrocefalia. El 70% de los casos se diagnostica en los primeros 2 meses de colocado el sistema valvular y el 90% se manifiestan entre el 6º y 8º mes posteriores a la colocación de una válvula. El diagnóstico de probabilidad lo puedes obtener por hipoglucorraquia y por presencia de pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el diagnóstico de certeza solamente nos lo va a dar el cultivo de líquido cefalorraquídeo siendo positivo y teniendo el aislamiento del germen específico. El impacto que tienen las infecciones relacionadas al manejo de la hidrocefalia es muy alto. Pueden incrementar el déficit neurológico en el paciente. Estos pacientes son más susceptibles de desarrollar epilepsia y epilepsia de difícil control. Tienen disfunción severa de las vías visual y auditiva, lo cual deteriora de una forma considerable la calidad de vida de estos pacientes. Tienen una mortalidad muy elevada, el 30%. Y cuando hay infección persistente con hidrocefalia aceptada, se puede incrementar a más del 40%, aun y cuando estos pacientes sean sometidos a múltiples procedimientos de endoscopía para fenestración de los septos. Esta es una situación que muchas veces no se habla cuando se presentan las casuísticas de tratamiento endoscópico de la hidrocefalia aceptada. Raras veces llegan a mencionar cuál es la calidad de vida y la sobrevida estimada para estos grupos de pacientes que son tratados en esos centros. Hay gente que llega a realizar 10, 15, 20 procedimientos de endoscopía, pero nunca nos dice cuál es la calidad de vida de esos pacientes. Nunca nos dice realmente cuál es la sobrevida máxima que han llegado a tener con estos pacientes. Nunca nos hablan de independencia. Y son factores que son muy importantes para la evaluación de la atención en salud. Y bien, los costos de la atención son muy elevados, principalmente cuando hay complicaciones. Como ya lo dije, las estancias hospitalarias son prolongadas, el día cama es muy alto, así como el poder tener el acceso a un quirófano también es caro. En Estados Unidos se estima que el costo de estos pacientes es de $55,000 anualmente. En México no estamos muy alejados de ellos. Cuando tenemos un paciente con hidrocefalia que es tratado y que presenta una primera complicación, el costo se eleva a más de $500,000 en la atención. ¿Por qué? Porque este paciente va a estar hospitalizado, va a ser sometido a 1, 2, 3, 4, 5 procedimientos de cirugía. En este caso puede ser endoscopías, puede ser derivaciones ventriculares externas, múltiples tratamientos también con antibióticos dependiendo de los gérmenes, etc. Y esto, el impacto que tiene económico es muy alto. Y bien, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir
estas complicaciones. Algo que es muy importante es el entrenamiento previo. ¿Por qué razón? Porque el paciente con hidrocefalia se le deja al residente de menor jerarquía durante su formación como especialista, y eso es un grave, grave problema. A la hidrocefalia se le ha tratado como el procedimiento menor de la neurocirugía, siendo que representa más del 40% de los procedimientos quirúrgicos realizados en todos los hospitales del mundo. Representa altos costos en la atención por complicaciones, por lo cual no es un procedimiento que debe efectuar el residente de menor jerarquía. Debe de ser entrenado apropiadamente para el manejo de un sistema valvular, para la colocación del mismo, igual en cuanto a las técnicas endoscópicas. En la actualidad se tienen diversos sistemas de simuladores para poder hacer un entrenamiento apropiado en la colocación de los sistemas valvulares, para poder hacer técnicas endoscópicas seguras. Y esto reduce de una forma considerable las complicaciones una vez que se efectúan los procedimientos. La estandarización de las técnicas quirúrgicas también es muy importante, y esto ya lo refería Chucks desde 1993. Si tú estandarizas una técnica quirúrgica en la cual reduces el número de personas que entran al quirófano, se tiene menor manipulación del sistema valvular, se tiene un mejor cuidado con el manejo de los colgajos y de las heridas. Así como en ese entonces se manejaba mucho también la prevención con antibióticos profilácticos, se reducía de una forma considerable las complicaciones en el manejo de la hidrocefalia. La experiencia del cirujano también es muy relevante, porque no puede, el cirujano no puede seguir haciendo lo mismo que aprendió en la residencia. Tiene que ir mejorando conforme va pasando el tiempo, tener una adecuada autocrítica para mejorar sus competencias y tener mejores resultados en los pacientes. Esto es muy importante. El registro de los errores puede contribuir al efecto Hawthorne. Esto es, los resultados tienden a mejorar cuando el cirujano sabe que está siendo evaluado. ¿Por qué razón? Porque se van a estar señalando cuáles son las fallas que se tienen para poder hacer la corrección dentro del proceso, para obtener mejores resultados y mejores competencias. Si no se evalúa lo que nosotros hacemos, nunca vamos a tener mejores resultados. Esto nos permite que nosotros podamos hacer cambios dentro de nuestra práctica quirúrgica y la profesionalización dentro de las competencias del neurocirujano. Estas guías en la actualidad no ha cambiado mucho lo que se ha publicado sobre hidrocefalia, sigue siendo bastante actual. La revisión basada en evidencia de la hidrocefalia, principalmente esto está hecho en pediatría, pero nos sirve también para llevarlo a la práctica en el adulto. Y bien, son varios artículos que se publicaron en el Focus, en el cual se hace una evaluación basada en evidencia de todo lo que se ha publicado en la literatura mundial respecto a los resultados de los tratamientos en hidrocefalia, y donde se han hecho varias comparaciones y se han clasificado el nivel de la evidencia de acuerdo a estos reportes. Aquí se tiene que la hidrocefalia poshemorrágica, el tratamiento de la derivación subgaleal, tiene una clase 2 de evidencia para poder tratar de forma transitoria a estos pacientes, como lo refirió el doctor Gerardo Sánchez, para permitir que estos pacientes ganen peso y posteriormente pueda colocarse un sistema valvular de forma segura. No se recomienda el uso de trombolíticos ni de diuréticos. Esto es importante porque muchas veces la gente quiere seguir descubriendo el hilo negro y no es así. Desde los años 80 se inició el uso de uroquinasa en el tratamiento de trombolisis en bebés con hidrocefalia poshemorrágica. Posteriormente, en los años 90, se introduce el RTPA para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, el nivel de evidencia de estas publicaciones era muy bajo y el intervalo de confianza en cuanto a los resultados iba de
0 hasta 100, lo cual lo hacía no confiable para poder sugerir que estos pacientes pudieran tener una buena evolución con este tipo de tratamientos. Tampoco los diuréticos se recomiendan, principalmente en los neonatos con hidrocefalia, los neonatos pretérmino con hidrocefalia hemorrágica, como ya lo mencionó Gerardo. Los diuréticos, principalmente la acetazolamida o la furosemida, pues producen grandes cambios hidroelectrolíticos en un paciente de estas características y también se han asociado a la mortalidad, a incremento de la mortalidad. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, la tercer ventriculostomía endoscópica versus la colocación de un sistema valvular son equivalentes en cuanto al pronóstico. La tercer ventriculostomía endoscópica no es superior a la colocación de una válvula, como se ha referido en algunos casos. El nivel de evidencia es una clase 2 y no hay suficiente evidencia sobre la ventaja de algunos diseños de sistemas valvulares que aquí entra en clase 1. No hay evidencia tampoco que sustente que es mejor una válvula programable sobre un sistema valvular convencional. Como ya lo mencionamos, no hay un mejor sistema valvular a nivel mundial. Simplemente se debe de elegir el que sea más conveniente para el paciente de acuerdo a la causa de la hidrocefalia y de acuerdo a, como ya habíamos mencionado, a qué presión lo debemos de llevar, a qué presión intracraneal, de acuerdo al grupo etario al que pertenece este paciente. La profilaxis es algo que durante los años 90 y principios del 2000 se sugería de una forma tajante. Sin embargo, podría no ser recomendable inclusive para prevenir infecciones. ¿Por qué razón? Porque se depende más de que sea una técnica lo más limpia posible para evitar una infección. Y esto está bien documentado también en las revistas de infectología, en las cuales inclusive realizando procedimientos de colocación de válvulas con una técnica limpia, a pacientes a los cuales no se les ha aplicado profilaxis y no han desarrollado ningún tipo de infección asociada a la colocación de estas prótesis. Sin embargo, si en su hospital se tiene un índice alto de infecciones relacionadas al tratamiento de la hidrocefalia, entonces sí existe cierta conveniencia para la utilización de profilaxis. En pediatría no se ha observado, como ya lo mencioné, no se ha observado una reducción considerable en cuanto a las infecciones, y esto es algo que es muy relevante. El uso de catéteres impregnados con antibióticos podría ser asociado a un menor riesgo de infecciones respecto al convencional. Sin embargo, la evidencia es una clase 3. No hay un ensayo clínico controlado que permita mostrar una mayor evidencia en cuanto a su utilidad. En cuanto al manejo de las infecciones relacionadas a los sistemas de derivación, se puede realizar un retiro parcial o total del sistema, que es la mejor opción en cuanto al manejo, y esta tiene una evidencia clase 2. El manejo de antibióticos intravalvulares realmente no ha demostrado ser mejor en cuanto al control de las infecciones relacionadas con las válvulas. El punto de entrada del catéter, que puede ser frontal o parietal, tampoco ni la medición previa del sistema ventricular tiene una gran influencia en cuanto a disfunción del sistema valvular. Sin embargo, sí tiene una relevancia importante en cuanto al desarrollo de epilepsia en los pacientes. Y esa es una situación que muchas veces no se considera. Generalmente cuando se colocan a nivel parietal son los que tienen mayor riesgo de desarrollo de epilepsia. Sin embargo, en aquellos pacientes que son sometidos a múltiples procedimientos endoscópicos también tienen un alto riesgo de desarrollo de epilepsia por la lesión cortical que se produce durante la introducción del endoscopio. Y bueno,
No hay ninguna evidencia de que mejore el funcionamiento del sistema. La colocación de, si el catéter intraventricular se coloca a nivel del asta frontal, del asta temporal o parietal. Y bien, quiero agradecerles su participación con nosotros y quiero invitarlos también a participar dentro de la 11ª reunión internacional de la sección de neurocirugía pediátrica en la Ciudad de México en el mes de septiembre. Tendremos también un congreso, un curso precongreso el día 31 en la unidad de simulación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y muchas gracias. Muy bien, Griselda, bien ilustrado, como siempre, porque tú has hecho esto muchos años, ¿verdad? 2, 3 años. Más, creo que empezamos en 2015, ¿no? Sí, más, sí. Ok, ¿hay algo comentario o preguntas para Griselda? Todo está callado. Musendo, Marco. Whoop. Ok, yo tengo una pregunta, Griselda. Yo, como he dicho, yo no estoy un neurocirujano. Pero normalmente en el campo, los neurocirujanos, no, hay otros médicos se pone válvulas porque los neurocirujanos están ocupados, que no tiene tiempo. Hay muchos pacientes con hidrocéfalos y nadie trata. ¿Los neurocirujanos operan algo, hace algo? Sí, de hecho, ¿me escuchas? Sí, yo creo, Griselda, tú tienes un computador abierto en su hogar. Déjame la cierro. Sí, cierra su smartphone o otros programas en su computador. Probablemente tiene un programa abierto con sonido. ¿Me escuchas? Sí, es bien. Sí, los neurocirujanos hacen operaciones sobre hidrocefalia, ¿verdad? Generalmente un problema que nosotros vemos dentro de la formación es que la mayor parte de los procedimientos de derivación los realiza el residente, no el médico tratante. Ese es un grave problema que vemos. ¿Me escuchas? Sí, bien, ahora ¿Sí? es bien. Generalmente en pediatría somos los neurocirujanos pediatras quienes estamos encargados de realizar este tipo de procedimientos. Sin embargo, en adultos es un grave problema que el paciente con hidrocefalia se le deje exclusivamente al residente sin haber una adecuada supervisión en la colocación de las válvulas. Los residentes van aprendiendo del residente de máxima jerarquía, pero no del médico tratante de ese paciente. Entonces, muchas veces no se aprende de la forma correcta la colocación de una válvula y lo vemos nosotros, principalmente quienes nos dedicamos a pediatría, quienes recibimos a esos pacientes con múltiples complicaciones efectuadas por alguien que no tiene una formación adecuada en la colocación de una válvula. Entonces, es un problema de formación. Técnicamente, ¿es difícil para poner un válvula o solamente 1 hora se puede poner? Bueno, Chuck decía en su artículo que lo ideal era colocarlos a primera hora de la mañana y que fuera la primer cirugía que se programara. ¿Por qué razón? Porque esto disminuía los riesgos de morbilidad y reducía también los riesgos de complicaciones. Sin embargo, tenemos pacientes que no pueden llegar a una cirugía programada para el control de hidrocefalia. ¿Por qué razón? Porque llegan en una etapa aguda, llevan con una hipertensión intracraneal severa, no pueden esperar, se deben de operar en el momento en el que llegan. Pero el que puede esperar es mucho mejor que
que se trate de forma programada y que sea tratado por el médico responsable de ese paciente y no por el residente. ¿Qué significa programada? Se hace algo. Normalmente nosotros tenemos cirugías de urgencia y cirugías programadas. La cirugía programada es aquella que se realiza durante la mañana o en la tarde, durante el periodo en el cual está el médico responsable de ese paciente. Oh, okay. Pero son cirugías en las cuales las condiciones del paciente permiten que se pueda manejar de una forma más estable. Y es cuando se tiene la mayor parte del equipamiento que se requiere para el tratamiento de ese paciente. Okay. Entonces, sí es un grave problema que vemos en cuanto a la formación, que muchos de ellos, inclusive también lo vemos porque se subestima la hidrocefalia como algo que no tiene importancia dentro de la neurocirugía, siendo la cirugía que más complicaciones puede dar, que más morbilidad y mortalidad pueden ocasionar y que tiene mucho mayor costo en la atención que a veces tratar un tumor cerebral o un aneurisma. En una ciudad como México, neurocirujanos pediátrica hace toda la cirugía en hidrocefalia. En general, sí. O necesita un neurocirujano hacen esto. O neurocirujanos pediátrica. En los hospitales pediátricos lo hace el neurocirujano responsable del paciente de forma programada. Okay. Muy bien. Pero sí reduces de una forma considerable complicaciones, infecciones, costos de atención cuando es realizado, cuando se hace una adecuada planeación en cuanto a la atención de ese paciente y cuando se elige la técnica apropiada para ese paciente, sea endoscópica o sea la colocación de una prótesis valvular, reduces de forma considerable complicaciones y costos. Infecciones muy común, ¿verdad? ¿Qué porcentaje más o menos que personas tienen infección de sus válvulas? ¿20%, 30%? En algunos casos llegan a tener hasta el 40%. Pero el problema de estos pacientes es que tienen estas personas tienen altos índices de complicaciones por infecciones, pero no por qué razón, porque su diagnóstico lo siguen basando en las características del citológico y del citoquímico y no en la evidencia de un cultivo de líquidos positivos. Entonces, ¿qué es lo que ven? Haces la punción del sistema de un paciente que llega con hipertensión, con falla del funcionamiento de esta válvula, pero el citoquímico me dice que tiene 60 de glucosa, el citológico 60 de células o 30 células, pero eso no descarta que ese paciente tenga una infección asociada a esa válvula. Mientras yo no tenga un cultivo de ese líquido cefalorraquídeo, mi evidencia a través de citológico y citoquímico es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchos lugares? Que aún estando con esos datos en el líquido cefalorraquídeo, lo que hacen es cambiar las válvulas, cambian el sistema. O le dicen al familiar que tiene rechazo del sistema. El rechazo no existe. Solo existen las colonizaciones y las infecciones asociadas a esa válvula. Pero también tenemos que ver cuando no se realizó una técnica correcta, porque a veces te llega el paciente con la válvula expuesta o llega perforado del intestino con el catéter distal. Tienes que saber exactamente qué fue lo que pasó para poder ayudar a ese paciente a resolver la complicación. Ok, Musendo, ¿tú tratas pacientes con hidrocefalia en Mozambique? Musendo? Estou presente aqui. Boa noite. Eu gostaria de obter alguma explicação sobre derivação subgalear e
a outra explicação que eu gostaria de obter é, temos um paciente que já fizemos 3 derivações e formou pseudoquisto, uma criança de 2 meses. Alô? Sim, sim, sim. Sim, que formó pseudoquisto. Pseudoquistes. Ok. Aquí, bueno, el primero que mencionaste sobre derivación subgaleal son procedimientos que son temporales solamente. Y eso lo realizas en el niño con hidrocefalia poshemorrágica. También se puede llevar a cabo en aquellos pacientes inclusive con tuberculosis sistémica, donde no lo puedes colocar a cavidad abdominal, no se puede ir a nivel pleural o presenta escrófulas en el cuello de ese paciente. Entonces, el procedimiento realizas igual un trépano precoronal para la introducción del catéter intraventricular. Hay que colocar un codo que permita que puedas asegurar ese catéter y que no se vaya a migrar. Y como ya lo había mencionado Gerardo, el catéter puede ir de 10 a 11 centímetros aproximadamente. Se tiene que hacer una disección amplia de todo lo que es el colgajo cutáneo por debajo de la galea para poder asegurar que tengas un área amplia de absorción de ese líquido. Pero esto es el periodo es bastante corto, puede durar aproximadamente 1 o 2 semanas la utilidad de ese espacio subgaleal para la absorción. Después de ese tiempo vas a tener una colección nuevamente de líquido cefalorraquídeo, pero a nivel subgaleal. Entonces son procedimientos temporales que permitan que el paciente se estabilice hemodinámicamente y ventilatoriamente para que posteriormente pueda llegar a colocar un sistema con una válvula permanente, ya sea cavidad abdominal o a nivel atrial. En el caso de los pseudoquistes abdominales, ya muchos de estos pacientes, generalmente el pseudoquiste abdominal también se relaciona con una colonización del sistema. En muchos casos se puede resolver por la extracción del sistema y el tratamiento con antibióticos y el cambio de sistema valvular. Sin embargo, ya con las técnicas de la laparoscopía, auxiliado obviamente por el cirujano pediatra, esto nos permite también que nosotros podamos colocar hacia otra de las correderas a nivel de los flancos, podamos colocar esos catéteres de estos pacientes que ya tuvimos pseudoquistes, o inclusive se pueden hacer, se puede colocar también a nivel suprahepático ese catéter para evitar que nos vuelva a desarrollar un pseudoquiste. También existen otras técnicas en las cuales se puede colocar directamente hacia la vía biliar como una alternativa, pero ya en pacientes que son adultos, en el niño pues realmente son estructuras muy pequeñas donde es prácticamente imposible colocarlo. Pero también dependiendo de la edad de este paciente y de su comorbilidad, si ya tuve un pseudoquiste en múltiples ocasiones en ese paciente, quiere decir que esa cavidad ya no me va a ser muy útil para volver a introducir un catéter de una válvula a cavidad abdominal. Entonces tengo que buscar otras alternativas en ese paciente. Si ya descarté una infección, puedo colocarlo a nivel atrial o inclusive pleural. Pero si es un niño muy pequeño, a nivel pleural no está indicado en menores de 2 años por el riesgo de que puedan hacer una colección a nivel pleural con compromiso ventilatorio. Pero a nivel atrial es una posibilidad para este paciente que ya has tenido en 3 ocasiones pseudoquiste abdominal. Pero también, si este paciente, la causa de su hidrocefalia es obstructiva por una estenosis o porque tuvo algún tipo de tumoración, etcétera, y es un niño mayor de 2 años, una tercer ventriculostomía endoscópica es una buena alternativa para el tratamiento de la hidrocefalia. Bueno. Muchas gracias. De nada. Espera. Griselda, ¿cuántos pacientes tiene ahora en su práctica con hidrocefalis? ¿Tú crees?
aqui, eu já participei em mais de 100 cirurgias em um ano e meio. ¿Cómo? Eu já participei em mais de 100 cirurgias em um ano. Né? En un año, nosotros no hacemos tanta cirugía ya de hidrocefalia. De hecho, llegamos a tratar cerca de 70 pacientes al año con hidrocefalia. Actualmente lo que más tratamos son tumores del sistema nervioso central. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, Griselda, muchas gracias para su participación y para arreglando este webinar. Y vamos a seguir. No sé si Oscar tiene cirugía, pero vamos a ver. Pero muchas gracias, Griselda. Espera aquí. Vamos a terminar esto oficialmente.